Listo. Buenísimo. Buenas noches entonces a todos, hermanos. Buenas noches, pastor. Gracias, bienvenido y gracias por Gracias. estar aquí con nosotros. Solo quiero hacer una pequeña introducción al tema que hemos venido estudiando, pastor. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. Estamos estudiando el tema, repasando nuevamente el tema del orgullo y en las últimas dos noches que hemos estado hablando, estuvimos hablando acerca del pecado en términos generales, es decir, del orgullo como tal, pero estuvimos entendiendo un poco la necesidad justamente de ir estudiando y aprendiendo las cosas del Señor con el único propósito de que, como dicen Efesios, no podamos llegar a la estatura del varón perfecto y que, como dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Y eso es lo que nosotros queremos en nosotros y en nuestras vidas, el hecho que dejarnos que el Señor nos enseñe y nos muestre. Y una de las cosas que hablábamos en relación al tema del orgullo, y veíamos el hecho de que seguramente usted nos va a ampliar un poco más ahora, es el hecho de que nosotros nos creemos dioses Sí, internamente y eso hace que nosotros no creamos en la soberanía de Dios. Es decir, eso hace que nosotros conduzcamos nuestra vida como nosotros queremos, desde un punto de vista donde damos digamos, le abrimos la puerta a la arrogancia, desconfiamos de Dios en todas las cosas y eso nos hace totalmente incrédulos. Y aquí ponía unas palabras, por ejemplo, de C.S. Lewis, que dice que un hombre orgulloso siempre mira por encima del hombro a las cosas, digamos, a las demás personas. Y ujú, mientras está mirando hacia abajo, no puede ver las cosas que están por encima de él. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos a nivel del orgullo. Y John Piper decía, por otro lado, que la manera más segura de permanecer en lo alto de nuestra propia estima es negando que exista algo por encima de nosotros mismos. Y eso es precisamente el orgullo. Por lo tanto, el orgullo es negar al Señor como tal. Entonces, estamos estudiando los conceptos, estamos estudiando acerca de qué significaba esto, pero estamos también estudiando acerca de dónde nace el orgullo y por tanto de dónde nace el pecado. Es decir, sí, hemos visto a lo largo de todo este tiempo que creo que uno de los pecados raíces que da origen o que pare, si pudiéramos decirlo de esa manera, todo el resto de los pecados, como lo dice Marcos, y que salen de dentro de nuestro corazón, es ujú, justamente a partir de la raíz del orgullo, ¿no? Es decir, del pecado de orgullo como tal. Y al estudiar nosotros el tema del nacimiento del orgullo, pues nos llevó definitivamente a ver un poco qué sucedió, por ejemplo, antes, un poco más atrás, para no irnos tan atrás, digamos, en la eternidad pasada, nos fuimos justamente a entender a la figura de este personaje que era justamente un ángel, de hecho era un querubín grande, protector, significa que tenía esa unción dada por Dios y que tenía poder y que tenía, digamos, dice que era el sello de la perfección, era acabado de hermosura, su vestimenta tenía piedras preciosas por todos lados y estaba lleno de sabiduría y justamente nosotros vimos cómo este ángel se corrompió de forma tal que cuando nosotros vimos y estudiamos cómo él se corrompió y cómo lo hizo al momento en que comenzó a tener estas contrataciones con estos otros seres espirituales que existían desde antes también, él se llenó de orgullo en su corazón y fue encontrada maldad. Y las razones que nosotros veíamos para eso, y que seguro hoy día usted nos va a explicar mucho más detallado, fue que él, una de las cosas que él anhelaba era ser igual a Dios. sí, Él anheló y decía que él quería subir, él quería sentarse en los lugares, digamos, altos, quería poner su trono a la par o mejor que el trono del Señor. Y de alguna manera eso hizo que lo que había en su corazón, hoy día nosotros también lo podamos recibir a partir del engaño que sufrieron Adán, hombre y mujer en aquel entonces. Y ese error, digamos, que cometieron ellos dos, nosotros pues heredamos ese orgullo de Lucifer caído en ese entonces, que hoy día pues se convierte en Satanás, diablo, serpiente y dragón, y en consecuencia nosotros tenemos ese mismo reflejo que tenía Lucifer en ese momento, son los mismos deseos que hay en nuestro corazón. El hecho de habernos mostrado en la palabra, y cuando miramos en Génesis
digamos, cuando fueron descubiertos y fueron hallados y se fueron vistos que estaban desnudos, lo primero que fueron corriendo fue a coserse delantales. Y la palabra delantales en ese sentido, o las hojas de higuera en ese sentido, lo que representan es una armadura. Y hablamos que inclusive una de las palabras que definía eso era como que si tenemos un cinto donde ponemos una espada. Y eso justamente lo tenemos con una actitud defensiva. Y al mismo tiempo lo que comenzamos a tener era esa desconfianza con el Señor, ¿no? Y entonces estuvimos hablando acerca de eso, estuvimos viendo qué pasó ¿cómo se llama? Con el hombre y la mujer. Vimos incluso cómo se comenzó a repetir cuando vimos el tema de Caín y Abel, cómo Dios le dio esa oportunidad a Abel, que nos da igual a nosotros, cuando le dijo de que si el pecado que estaba en él, él podía tomar control del pecado, y si no tomaba control del pecado y lo dominaba, el pecado iba a tomar control de nosotros, que es justamente lo del tema del orgullo. Entonces, estuvimos analizando acerca de esas cosas y estuvimos viendo la forma en la cómo, digamos, el enemigo viene sobre nuestra mente a ponernos todos esos elementos que hace que lo que está dentro de nuestro corazón estén ahí, es decir, son esas actitudes. Y eso no significa que solamente aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón tengan orgullo. Significa que también nosotros, los que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese es parte de ese proceso en el que nosotros tenemos que aprender a entender justamente cómo funciona y cómo nosotros tenemos que comenzar a tratar de entregar ese orgullo que nosotros tenemos. Y una de las medidas mucho más fácil de detectar cuánto orgullo hay en nuestro corazón, simple y sencillamente está en la forma en cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias o ante ciertas formas de manera desproporcionada, y es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, pastor, no quiero tomar más el tiempo y quisiera pues darle a usted la oportunidad de que nos pueda, o más bien nosotros tener la oportunidad para poder venir y que usted pueda continuar elaborando sobre este tema. Así que pues somos todos oídos y todos suyos. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la introducción. Sí, es un tema bien importante. Como lo menciona el hermano Ervin, este es el principio del pecado, precisamente es el orgullo. Y hermanos, así como el orgullo se trajo abajo a un querubín, nos puede traer abajo a nosotros también. Como dice el hermano Ervin, es cierto que somos cristianos, pero hermanos, todavía estamos en un proceso de transformación. Así es que todavía tenemos orgullo. Entonces, no pensemos que este tema es para la gente que no conoce a Dios, sino pensemos si este tema puede ser para mí. El hermano Ervin mencionaba muy acertadamente que se nota en las reacciones. Y hermanos, ¿saben dónde se nota el orgullo? Solo con una cosa bien simple: cómo reaccionamos o actuamos cuando alguien nos llama la atención. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Gracias, Señor, bendigo tu nombre porque me está señalando un error para que yo corrija. Si fuera así, hermanos, sacamos 100 puntos. Pero lo primero que nos viene a la mente es: ¿a usted qué le importa? ¿A usted quién es para que me esté diciendo? Y empieza esa cosa. Eso es porque tenemos orgullo. Así es que la verdad es que están súper adelantados con el tema, hermano Ervin. Y entonces yo voy a compartir la presentación que tengo aquí, que luego se las haré llegar para que la podamos, para que ustedes la puedan tener. Este es déjenme ver cómo corro aquí. Ahí está. Este es el tema, y este fue tomado del libro de Lucifer que escribió la doctora Hicks. No se asusten, la doctora Hicks escribió más de 100 libros, y entonces hay uno que se llama Lucifer, hay otro que se llama El Ejército de Lucifer, y bueno, ella habló y escribió bastante, gracias a Dios por la sabiduría que el Señor le dio. Así es que basado en ese libro está la enseñanza. Ya el hermano Ervin, pues ya también él utilizó esto. Yo les voy a dar las definiciones de orgullo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la concordancia de Strong. Y hermanos, hay 3 definiciones para orgullo. Las 3 están en hebreo. La primera palabra es asaz y significa ser resistente, endurecer, fortalecer y prevalecer. Eso de prevalecer, hermanos, puede ser bueno, pero en este caso estamos hablando del prevalecer, que es malo, porque empieza por ser resistente, endurecer, fortalecer y prevalecer. O sea, prevalecer es porque se tiene que hacer como digo yo, porque tiene que ser como yo pienso,
No, mi idea es mejor que la de ustedes, entonces yo prevalezco de esa manera. Entonces, la primera palabra asaz es ser resistente, que se resiste, que no acepta que se le pueda corregir, no acepta que se le pueda señalar. Todo lo que yo hago es correcto, la manera como yo pienso es la mejor manera. Como dice el pastor Carlos, siempre yo tengo una mejor forma de hacer las cosas. Todo lo demás son unos, perdón el término, unos inútiles, no pueden, no saben. Yo pienso mejor, yo razono mejor, yo tengo mejores ideas que las de todos. En la casa, en el trabajo, en la universidad, a donde quiera que vaya, yo soy mejor. La segunda palabra es gaón, que significa altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, poder y soberbia. Este como que era un poquito más fácil de entenderlo, ¿verdad? Porque habla de altivez, que es sinónimo de orgullo, o soberbia, que es sinónimo de orgullo, habla de gloria o de grandeza o de majestad. Y hay una tercera palabra que es rakhav, que significa espacioso, en cualquier o en toda dirección. Ser espacioso, dices, dirección, ser espacioso en cualquier o toda dirección, amplio, ancho, anchuroso, espacioso, extensa, libertad. Y también agrega vanidoso. Y les voy a dar una definición de un diccionario bíblico y es exceso, el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás o cree merecer más. El orgullo nos hace pensar que somos mejores que los demás, como ya puso ahí el hermano Ervin. C.S. Lewis decía que si estamos viendo sobre el hombro, estamos viendo hacia abajo. Eso es porque estamos menospreciando a los demás. Y miren qué dice la Biblia. La Biblia dice que debemos ver a nuestro prójimo como mejores a nosotros mismos, o sea que deberíamos de verlos hacia arriba, pero el orgullo nos hace ver a las demás personas hacia abajo, por un lado, y por el otro, creer que merecemos más, no el lugar que yo estoy, no, pero si yo sé más que el pastor, y yo debería ser el pastor de la iglesia, porque miren, pues yo tengo más entendimiento. Hermanos, estamos en el lugar donde el Señor nos quiere poner. Esto no es por méritos, esto obedece a un plan de parte del Señor. Pero si yo soy más inteligente que mi vecino, ¿y por qué mi vecino prospera más? Eso será un plan de parte del Señor para cada persona. Esas cosas no tienen nada que ver con nuestras capacidades o habilidades, tiene que ver con un plan de parte del Señor. Así es que, hermanos, estas son las definiciones y el concepto de orgullo. Entonces, como bien el hermano Ervin ya les enseñó, está el origen del orgullo. Vamos a ver hoy, vamos a repasarlo y cómo entró el orgullo en el hombre. Vi que tenían las citas, entonces vamos a ver como un repasito nada más para podernos ubicar de nuevo cuál es el origen del orgullo. Y esto tiene que ver con Lucifer en la eternidad pasada. ¿A qué le llamamos eternidad pasada? Digamos que nosotros ahorita estamos en este paréntesis que se llama tiempo. Entonces le llamamos eternidad pasada a lo que ha sucedido de aquí para atrás en el tiempo. A eso le llamamos eternidad pasada. Esos son nombres que nosotros le podemos dar. Yo he oído a otros predicadores que utilizan otros nombres, pero para ubicación. Y el día que muramos, entramos a lo que le llamamos la eternidad futura. Simple. Antes de venir a esta tierra le llamamos eternidad pasada y después de morir y entrar a la eternidad de nuevo, a eso le vamos a llamar nosotros eternidad futura. Esto es a Lucifer en la eternidad, pero en la eternidad pasada. Esto sucedió en la eternidad pasada. Aunque lo leyeron, quiero que me acompañen, por favor, en Ezequiel 28, del 12 al 19. Le voy a pedir a un varón que me lo quiera leer, por favor. Don Gamaliel, que tiene una voz potente. Adelante, hermano Gamaliel. Adelante, hermano Gamaliel. Es que no, solo... Ah, en el dispositivo le queda chiquito. Ahí está. Ahí está. Ya sí, estaba tratando de darle vuelta a esta cosa, pero... Perfecto. Muy bien. Ahí vamos. Bueno, Ezequiel 28, 12, 19. Hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, ay, ay, ay. No tenga fe.
Es que están entrando mensajes, vieras. Y Así dile, oímos, no así tengas ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura. De corneria, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, Tamboriles. flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día de que te fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Y yo puse y saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Y el 19, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti, espanto serás y para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Hermanos, esto es en la eternidad pasada. Ustedes ya lo estudiaron la semana pasada con el hermano Ervin. Únicamente se los puse porque estamos hablando de cómo empezó todo. Así es que muchas gracias, hermano Gamaliel. Ahora vamos a leer Isaías 14 del 12 al 17. Le voy a pedir a una hermana que fuera tan fina de leerlo, por favor. Adicional a la hermana Mari, por favor. Amén, pastor. Gracias. Isaías 14 del 12 al 17. Como caíste del cielo, oh lucero, perdón, voy a No poner te- silencio. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Amén. Gracias. Hermanos, en estos dos pasajes nosotros podemos ver en el de Ezequiel, describe cómo era este querubín y lo describe como hermoso. Ya el hermano Erwin se los explicó y lo repitió hoy en la introducción. Era perfecto, dice en el versículo 15, mira, era perfecto, era un querubín grande, protector. Él se paseaba en medio de las piedras de fuego, dice, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, él fue lleno de hermosura. Aquí dice, mira, tú eras el sello
de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Realmente la versión antigua no dice tú eras el sello de la perfección, sino tú le ponías el sello a la perfección. Esto es como cuando en los trabajos, hermanos, producen y a los productos les ponen un sello de garantía, o sea, un sello de que fue revisado y que está 100% bien. Ese es un sello de garantía. Pues Lucifer era el que ponía el sello a la perfección. No era el sello, sino él le ponía el sello a la perfección. Lo que estaba perfecto y llevaba el sello de Lucifer porque él lo había revisado y era perfecto. Él lo podía hacer porque él era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermanos, desafortunadamente eso sucede hasta el día de hoy. El Señor a nosotros nos bendice con dones y con talentos, dones naturales, dones espirituales, y desafortunadamente el ser humano se enamora de los dones y se quiere quedar con la gloria. Si el Señor nos regala una voz linda para poder cantar, y entonces nosotros ya nos creemos la octava maravilla del mundo porque podemos cantar. Si dimos una palabra de profecía y la palabra de profecía se cumple, y entonces ya nos creemos profetas y nos creemos que no hay nadie comparado con nosotros. Y no digamos de cualquier milagro que el Señor quisiera hacer con nosotros. Lo mismo que le pasó a Lucifer. Entonces, aquí en este pasaje de Ezequiel se da la descripción de Lucifer. Aquí en Isaías lo que se describe es cuál fue lo que provocó en su corazón, y aquí es donde aparece el orgullo, precisamente en el versículo 13. Por todas esas cualidades, por todas esas bendiciones, por toda esa hermosura que Dios le dio, entonces él en su corazón dice, tú decías en tu corazón, o sea, no lo decía con su boca, lo decía pensando en la mente. Él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. No, ya no está hablando del trono de Dios, ahora está hablando de mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y lo último y lo final es, y seré semejante al Altísimo. Por eso el hermano Erwin le dijo, al final, hermanos, el orgullo lo que nos promete es que nosotros vamos a ser como Dios, y por eso nos encanta. Hermanos, ¿por qué nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Porque eso nos hace entender que no somos Dios, y por eso nos enojamos. Nos enojamos porque yo quería que se hiciera de esta manera, pero resultó de otra. Y eso me hace saber que yo no soy Dios, que yo no tengo el control de todas las cosas. Y por eso es que nos enojamos, hermanos, porque como no somos Dios, nos enoja saber que las cosas se salen de nuestro control. Hermanos, nosotros no tenemos control de las cosas, nosotros no tenemos control de la vida. Hermanos, nosotros tenemos discernimiento, Dios nos dio libre albedrío, pero les pregunto, ¿ustedes decidieron en qué país iban a nacer? No. ¿Decidieron quiénes iban a ser sus familiares? No. ¿Decidieron qué género iban a tener? No. Ni siquiera su nombre pudieron escoger. Nosotros no tenemos esas capacidades. Dios es el que si Dios nos bendice y nos capacita, pero eso no. Eso es para que entendamos que nosotros no somos Dios, pero siempre queremos ser como Dios, siempre queremos estar en control. Como diría el pastor Carlos hace un tiempo, dice, nos creemos el gerente del universo y las cosas se tienen que hacer como yo digo. Y cuando las cosas no salen, es que nos enojamos. Ese es el reflejo de que todavía tenemos ese pequeño diosecito con D minúscula en nuestro corazón. Así es que en Isaías podemos ver cómo se manifestó el orgullo de Lucifer. Ustedes lo estudiaron la semana pasada. Entonces, ahora a mí me corresponde explicarles que el orgullo tiene 3 etapas. Estas etapas no las van a encontrar en la Biblia con esos nombres, hermanos. Esta fue la revelación que Dios le dio a la doctora Hicks, pero si van a ver con las definiciones, van a entender de qué se trata, aunque así como aparece aquí, exactamente así, no lo van a ver. La primera etapa, hermanos, se llama orgullo de revelación. En breve les doy las definiciones. Revelación. No revelación con B grande, no rebelión, no revelación, de una revelación. La segunda etapa es orgullo de redención. Redención es salir en el estado en el que me encuentro y cambiar de estado. Eso es, pero yo le voy a dar la definición en breve. Y por último aparece el orgullo de satisfacción. Acuérdense, las etapas del orgullo empiezan así: revelación, redención y satisfacción. Ahora le doy las definiciones. El orgullo de revelación. Esas son las definiciones. Tener una revelación propia. ¿Qué es una revelación propia? Que yo
tengo una idea diferente a la que está en la Biblia. Eso significa tener una revelación. Ustedes ven, hermanos, que ahora abundan en el pueblo cristiano, abundan los profetas. Hay profetas para esto, profetas para lo otro, y a la gente le encanta, entre comillas, la profecía, porque la mejor profecía, la segura, dice la Biblia, es la palabra de Dios. La gente le encanta la profecía, pero no le encanta leer la Biblia. No, si quieren profecía, cuando quieren profecía, lo que tienen que hacer es ir a la palabra del Señor. Pero les encanta que alguien les profetice, dice el Señor que vas a ser usado en las naciones, dice el Señor, y dice el Señor, dice el Señor. Y hermanos, así como hay profetas de Dios, hay profetas que no son de Dios. Y últimamente han acrecentado los profetas que no son de Dios. En la antigüedad, hermanos, un profeta hablaba si escuchaba la voz del Señor. El profeta solo repetía lo que Dios le había dicho. En la actualidad, los profetas dicen y quieren que Dios respalde lo que ellos dijeron. No sé si han visto, hermanos, o sea, y no es por criticar a nadie en particular, pero cayó enfermo una persona conocida en nuestro medio, en el mundo cristiano, cantante, y le profetizaron que iba a ser sano. Y a todos nos consta que eso no sucedió. Ojalá hubiéramos querido que él hubiera sanado. Yo también hubiera querido que sanara. Pero no decían, Señor, si es tu voluntad que sane. No, él declaramos y decían, y va a ser sanado. Dice el Señor que vas a sanar y este milagro se va a conocer en todo el mundo. Y eso nunca sucedió. Eso quiere decir que eso no venía del Señor. Hermanos, la profecía no es que yo digo lo que yo quiero y Dios, como yo soy su ungido, tiene que cumplir lo que yo dije porque yo soy su santo, yo soy su especial. No, hermanos, el verdadero profeta primero escucha la voz de Dios y solo repite lo que Dios le dijo. No es que habla cualquier cosa, por muy linda que sea, no es que habla cualquier cosa y entonces Dios tiene que respaldarlo y Dios tiene que cumplirlo porque su siervo habló. Eso no, hermanos, y eso desde hace años que nosotros lo podemos ver en el medio, pero eso es por no entender la Biblia. A mí nunca se me olvida, hermanos, que cuando mi hijo nació, ya va a cumplir 24 años, cuando nació con los problemas que tal vez algunos de ustedes saben, y después de que había salido del hospital en 38 días que estuvo en el intensivo, recuerdo que alguien me llamó de un ministerio internacional para decirme que estaba orando por él. Y cuando oramos por teléfono me dijo, yo lo declaro sano, yo lo declaro con salud. Y yo, como papá, ¿cómo no hubiera querido que mi hijo estuviera sano? Y cuando fui a verlo, lo vi igual. Bueno, la semana siguiente el hermano me llama y me dice, ¿qué tal está? Pues uno contesta, bien, gracias a Dios. Y entonces me dice en ese contexto, su hijo está bien, ¿verdad? Ahí me hizo una pregunta directa, hermano. O sea, ¿qué le puedo decir yo? ¿Está sano? Me dijo. Y yo, ay, qué pena, hermano, fíjese que no. Ay, hermano, me dice, ¿cómo va a ser si el hombre de Dios oró por él hace 8 días? No, hombre, se volvió a enfermar porque usted no tiene fe, hermano. Y hermanos, yo con esa carga de decir, pues empezaba en los caminos del Señor, yo tampoco no sabía, hermanos, y yo me cargué pensando, yo soy el culpable. El hombre de Dios habló por el teléfono y fue sanado mi hijo, pero como yo no tuve fe, mi hijo volvió a enfermar. Hermanos, Dios no es así y no funciona de esa manera. Al fin entendí mejor, hermanos. El hermano oró de su buena voluntad y su buen deseo, pero no se cumplió lo que había dicho. Entonces, orgullo de revelación es tener una revelación propia. Segunda definición, tener una verdad diferente a la de Dios. Verdad está entre comillas, hermanos, porque verdad solo hay una. Y la única verdad es la palabra del Señor. No hay otra verdad. La palabra del Señor es la verdadera. Si yo tengo una idea diferente o un pensamiento diferente a la Biblia, entonces será mi verdad, entre comillas, pero no es la verdad de Dios. Y eso es revelación. Obviamente es una mala revelación. Tercer concepto, tener un deseo que no viene de Dios. Esa es una revelación. O sea, estoy teniendo una revelación totalmente diferente. Yo les voy a poner ejemplos para que podamos comprenderlo. Y por último es una inconformidad con la voluntad de Dios. La revelación nace de una inconformidad con la voluntad de Dios. Dios nos manda una enfermedad, nos manda una escasez, nos manda una pandemia y nosotros queremos totalmente diferente. No, de quererlo está bien, hermanos, pero una inconformidad. Pero si la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, nosotros deberíamos estar siendo agradecidos. ¿Qué dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero hermanos, en verdad nos gozamos cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación. En verdad nos alegramos, hermanos, cuando estamos sufriendo. ¿Nos alegramos cuando estamos pasando por alguna escasez? No,
Pero Pablo estaba en una cárcel y le escribió a los filipenses, alegraos, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, o sea, regocíjese, estén bien contentos, súper contentos. Hermanos, cuando uno lee esa carta de Pablo a los filipenses, uno se imagina que Pablo estaba en Cancún con una coca cero y que alguien le estaba soplando aire acondicionado en la playa, en una hamaca. No, él estaba en una cárcel. Estaba mal comido, mal dormido, mal vestido, porque hasta le dice a Timoteo, cuando vengas a verme, tráeme el capote, porque hace un poco de frío. Estaba en unas condiciones paupérrimas. Y ahí dice, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Y nosotros no nos regocijamos, porque nosotros no aceptamos la voluntad del Señor. No entendemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces, orgullo y revelación es tener una idea diferente, un pensamiento diferente a la palabra del Señor, pero nace de la inconformidad con la voluntad de Dios para mi vida. En el caso de Lucifer, que ya lo leímos, él dijo, subiré al cielo. Si dijo subiré, eso quiere decir que él no estaba arriba, porque uno no puede estar arriba y todavía subir, porque si no, no está arriba. Si él dijo subiré al cielo, quiere decir que él estaba abajo, él estaba en la posición baja. Y él lo que quiso fue subir. Él estaba en la posición baja. Hermanos, si él estaba en la posición baja es porque esa fue la posición que Dios le quiso dar. Él tenía que estar en el lugar donde Dios lo puso. Pero él pensó mejor, una revelación diferente. Dios quiere que yo esté abajo, pero yo puedo subir. Yo subiré al cielo. Yo lo puedo hacer mejor que Dios. O sea, siempre pensamos que tenemos mejores ideas que todos. Aún a veces pensamos que tenemos mejores ideas que las de Dios. Porque ¿por qué nos entristecemos? Hermanos, con toda honestidad nos entristecemos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Al final, para que sepan, la tristeza es un enojo pasivo en contra de Dios porque las cosas no están saliendo como queremos. Yo quisiera estar en otra posición, pero estoy en esta posición. En vez de decir, pero si la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, aquí tiene que haber un bien. Yo tengo que encontrar cuál es el bien que Dios tiene en esta situación que estoy viviendo ahora. Bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me está dando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy experimentando. Señor, ¿cuál es el bien que hay detrás de todo esto? Pero no, Lucifer dijo, subiré al cielo. Quiere decir, estoy en el lugar bajo, pero no quiero estar aquí. Estoy inconforme con la voluntad de Dios. Tengo un deseo que no viene de Dios. Tengo una verdad diferente, una revelación diferente. Yo quiero estar arriba, no quiero estar abajo. Veamos el ejemplo con el rey David. En el segundo libro de Samuel 11:2 dice así. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Para los que no saben, hermanos, este es el pasaje donde David cayó en pecado con Betsabé. Él adulteró con Betsabé. Pero para que sepan, todo el ejército estaba en el campo de la batalla. Y cuando el ejército estaba en el campo de la batalla, el rey tenía que estar en el campo de la batalla. Este no era tiempo para que él se quedara descansando. Si el ejército estaba batallando, el rey tenía que estar batallando también. Pero él se quedó, él cambió, él tuvo una idea diferente a la ley. La ley es, él tiene que estar en el campo de batalla. Y como no cumplió con eso, de nuevo leamos en el 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho. Miren, hasta la tarde se levantó de su lecho. Quiere decir que él dormía hasta tarde, hermanos, mediodía, 2, 3 de la tarde, porque cuando cayó la tarde se levantó de su lecho. O tal vez estaba haciendo la siesta, eso no lo dice la Biblia. Pero sí sabemos que él tenía que estar en el campo de batalla y estaba en su casa. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Como no tenía nada que hacer, lo que tenía que haber hecho era irse a la batalla. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, ese vio está acompañado de la imaginación, que es el sentido de la vista en el alma. Él la vio y tuvo una imaginación. Entonces ahí tuvo él una revelación. David tuvo una revelación diferente a la que está en la Biblia. Él la vio y la vio muy hermosa, hermanos. Vámonos a lo que es el orgullo de redención. Definición, hermanos. Redención es librarse a uno mismo de una situación, ya sea por dolor o por desagrado o por deseo. No, a mí no me gusta esto porque me duele, no me gusta esto porque me desagrada o sencillamente porque no es esto lo que yo deseo otra cosa. Orgullo de redención es librarse a uno mismo. Segunda definición, orgullo de redención es la forma como buscamos cambiar nuestra situación, pero por métodos carnales.
Hermanos, no significa que no tengamos aspiraciones, no significa que no estemos deseando mejorar en todo aspecto, en tanto en lo natural como en lo espiritual. Por supuesto que debemos tener aspiraciones, por supuesto, hermanos, que debemos trabajar y esforzarnos por alcanzar. Si no tenemos casa propia y queremos casa propia, eso está bien, hermanos. Pero aquí está diciendo, mire, librarse a uno mismo de una situación, librarse por dolor, por desagrado o por deseo, librarnos de una situación. Segundo, dice, la forma como buscamos cambiar nuestra situación, pero por métodos carnales. ¿Qué sería un método carnal? Tengo un problema y lo puedo resolver con un soborno. Ese es un método carnal, eso es el orgullo de redención. Me van a poner una multa y entonces yo pienso, contrario a la palabra del Señor, pero esa multa es muy cara. Claro que cometí una falta de tránsito, me la merezco, me estacioné donde no debía, pero si le doy un poquito de dinero al policía, ella no me va a poner la multa. Ese es el orgullo de redención. ¿Cómo me redimo a mí mismo? Me redimo por métodos carnales. ¿Cómo hago? O sea, una cosa es tener la idea, la revelación. Ahora, esto es el cómo. El orgullo de revelación sería el qué, y esto es el cómo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Miren lo que dijo Lucifer en su orgullo de redención. Dijo, Pastor, perdone. ¿Perdón? Perdone, ahí podríamos pensar también de que actuamos conforme nuestra propia voluntad. Sí, correcto. Aquí este es el, como le digo, este es el cómo. El orgullo anterior es el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y este es el cómo. Porque mire lo que dijo Lucifer. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces ya hizo un plan y dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces ese es el orgullo. Como le digo, no es que no tengamos aspiraciones, no, tengamos aspiraciones y llevémoslas a los pies del Señor. Señor, yo quisiera una casa más grande porque mi familia está creciendo, mis hijos están chiquitos, pero han crecido. Todas esas cosas son genuinas y se tienen que llevar. Pero, ay, no tengo una casa, pero sé que mi mamadita linda tiene una casa grande, entonces le voy a sacar una firma falsificada para que me deje a mí la herencia y lo voy a falsificar la firma y yo me apropio. O sea, estoy llegando a un lugar, pero por medio de un mal método. Entonces, este sería el redención, es el cómo me redimo a mí mismo. No sé si eso le aclara, hermano Juanito. Amén, pastor. Gracias. Este es el ejemplo del rey David. Continuemos entonces. En el versículo anterior, David vio a la mujer y entonces él ya cuando vio ya se imaginó y ahí tiene el qué. Ahora este es el cómo. Segundo libro de Samuel 11:4. Y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Miren que dice, y envió, este es el cómo. Y envió David mensajeros. Este es el cómo. Hermanos, eso que estaba haciendo él era ilícito. Eso no tenía que haberlo hecho. Él tenía muchas mujeres. No es porque tenía una necesidad. No, él tenía muchas esposas, hermanos. Y aquí es rápido. Y envió David mensajeros. O sea, la mandó a llamar. Eso fue el cómo. Y ya el orgullo de satisfacción, hermanos, es el hecho consumado. Es obtener un deseo pecaminoso. Ese es el orgullo de satisfacción. Un deseo pecaminoso. Alcanzar lo que se quiere. Y por último es saciar una pasión. Eso significa satisfacción. El orgullo de satisfacción es obtener un deseo pecaminoso. En el caso de Lucifer, dice, y seré semejante al Altísimo. Eso fue para él su meta. Esto es la meta, esto es lo que yo deseo. Era el cómo, el qué, el cómo, y esto es la consumación. Y dijo, bueno, y seré semejante al Altísimo. En el caso de Lucifer, eso no sucedió, gracias a Dios, eso no sucedió. En el caso del rey David y nosotros, a veces suceden, hermanos, que cometemos el orgullo de satisfacción. Si podemos ver al rey David en el segundo libro de Samuel, que ya lo leímos, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y consumó el pecado y durmió con ella. Ese es el pecado que se consumó y pecó y durmió con ella. ¿Ven que obtuvo su deseo pecaminoso? Alcanzó lo que él quería y al final terminó saciando una pasión y cometió el pecado. Este es el orgullo de satisfacción. Se lo voy a poner como ejemplo en el Salmo 1 para que lo podamos ver también claramente, hermanos. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Por eso les dije los términos revelación, redención y satisfacción no lo van a encontrar como tal
pero si lo comprendemos, lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 1. Versículo 2 es donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero estamos analizando el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El orgullo de revelación es el consejo de malos. El consejo. ¿Saben que la palabra consejo en hebreo es pensamiento? Porque uno dice, ay hermano, yo no ando en consejo de malos, porque todos mis amigos son cristianos, hermano, todos son de la iglesia. No, es que dice que no anduve en el pensamiento de los malos. No, yo no necesito tener malas amistades para tener malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Ese es el orgullo de revelación, un mal pensamiento. Pensé diferente a la palabra del Señor. Revelación, ay no, pero es que, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no lo puedo obtener? No, pero ¿y por qué no puede estar conmigo? No, ¿y por qué no podemos pasar un ratito, una tardecita juntos? Eso es un mal pensamiento. ¿Ven? Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Revelación, redención, ni en camino, dice, de pecadores. Dice, ni anduvo en camino de pecadores, dice. El camino es precisamente el cómo, cuando nos encauzamos, la forma como lo vamos a lograr. Ese es el camino. Y por último, noten bien, la satisfacción es, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, la silla de satisfacción, la silla de escarnecedores es, bueno, llegué a donde quería y me senté donde quería. Me senté en mi trono y lo hice como yo quería. Ven, hermanos, el Salmo 1:1, claramente el orgullo de revelación, de redención y satisfacción. Pregunto, hermanos, ¿vamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Algo que no haya mencionado claramente. Perfecto, pastor. ¿O ya se fueron? Sí, aquí estamos. Perdón. ¿Hay alguna duda, hermanos, con esto? Nítido, todo entiende. Nítido. Gracias. Muy fino. Gracias, Manuel. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, ahora vamos a ver cómo entró ese pecado en el hombre. ¿Cómo entró, hermanos? Esto, el orgullo, cómo llegó al hombre. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 5. Hermano Juanito, ¿lo puede leer, por favor? Amén. Gracias. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Muchas gracias, hermano Juanito. Amén. Ven, hermanos, en Génesis 1:1, qué rapidito, hermanos, y ya tenían una conversación con la serpiente. Y ven la conversación de ella. Yo se lo subrayé aquí donde lo que le hace es una pregunta. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, le hizo una pregunta. Y miren, generalmente el diablo cuando lanza un dardo casi siempre es en forma de pregunta para dejarnos pensando, para que nosotros respondamos de acuerdo a lo que quería que pensáramos. Generalmente es una pregunta. Pero ¿y por qué no puedo pasar un ratito yo con mi secretaria? ¿O por qué no puedo hacerlo yo de esta manera? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo prohíbe, porque el Señor dejó escrito en su palabra que quiere que nos comportemos de cierta manera, no de esta otra forma. Generalmente es una pregunta, porque una pregunta nos hace pensar. Y si nosotros no hemos arraigado la palabra del Señor,
Vamos a pensar o vamos a razonar de manera carnal, no de acuerdo a la palabra, y eso es lo que la serpiente espera. Miren cómo hizo razonar a la mujer, le hizo una pregunta. Así es que en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Le dijo eso Dios o no se lo dijo Dios? Pregunto. ¿Sí le dijo eso Dios a Adán y a Eva o no le dijo eso? Del fruto de los árboles. Sí es correcto o es falso. Sí, es correcto. Correcto, muy bien. Versículo 3. Pero del fruto que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Falso o verdadero? Hasta ahí verdadero. Hasta ahí Verdadero, sí. Le dijo, puedes comer de todos menos de este. Ni le tocaréis. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Que no sea el hermano Ervin. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice es verdadero, pastor. ¿Qué dice la concurrencia? ¿Qué dice aquí el público? ¿Falso o verdadero? Verdadero para mí, pastor. Eso es verdadero. ¿Qué dicen los demás? ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 Perfecto, hermanos. Dios no le dijo ni le tocaréis. Dios no le dijo que no tocara el árbol, solo le dijo que no comiera de él. Ahí, léanlo bien, por favor. Ahí, la serpiente supo, mamita linda dijo, no sabe ni dónde está parada. Le contestó de manera incorrecta. Dios nunca le dijo, Dios solo dijo que no comiera, pero no le dijo que no lo tocara. ¿Sabe qué dicen los rabinos? Que entonces lo primero que la serpiente hizo fue decirle, tócalo, eso no está en la Biblia, esa es una tradición oral. Que entonces lo primero que le dijo es, tócala. Y ella dijo, lo toco, no lo toco, tócala, no te vas a morir, te lo prometo que no te vas a morir. Y ella lo tocó. Y como no se murió, dijo, entonces me lo como y tampoco me voy a morir. Porque si falló Dios en que lo toqué y no me morí, entonces me lo puedo comer y no me voy a morir. Porque ella ya dijo algo que Dios no le había dicho. Miren, hermanos, la peor mentira, que se les quede, por favor, la peor mentira es la que va acompañada de un poquito de verdad. Un poquito de verdad y uno se traga el cuento porque como ese poquito sabe uno que es verdad y uno cree que todo lo demás es verdad, pero eso no es cierto. La mentira contamina, hermanos. Así es que Dios no le dijo que no lo tocara, le dijo que lo tocara. No le dijo nada de tocar, perdón, solo le dijo no comeréis de él. De nuevo en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y lo que le dijo el hermano Ervin es que el diablo promete que vamos a ser como Dios. Y por eso les digo, todos actuamos queriendo ser Dios, que las cosas sean a nuestro modo, nuestras ideas son las mejores, nuestro razonamiento siempre sobresale porque nosotros somos como Dios, sabemos el bien y sabemos el mal. Y dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su mujer, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así fue como el orgullo entró en el corazón del hombre. Lucifer en la eternidad pasada dijo, pero ¿por qué tengo que quedarme en el lugar bajo? No, pero ¿por qué no puedo subir ahí arriba? ¿Por qué solo Dios puede estar ahí? Él no es justo conmigo. No, si yo soy un gran querubín hermoso, precioso, no, o sea, yo también merezco ese lugar, pero como Él no me lo da, entonces yo lo voy a tomar por la fuerza. Exactamente lo mismo pasó con Lucifer y Adán hombre y Adán mujer aquí, porque todavía se llamaban Adán los dos. En este momento le dijo, pero ¿por qué no? Es que Dios sabe que si tú comes vas a ser como Dios. Entonces ella dijo, no, si eso es lo que yo quiero, no, yo quiero ser como Dios, yo no quiero estar dependiendo de Él. ¿Por qué tengo que preguntarle a Dios siempre? Ay, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar para preguntar, Señor, es tu voluntad? ¿Y por qué no puedo decidir yo? ¿Acaso no me dio libre albedrío? ¿Por qué tengo que leer yo su Biblia? ¿Por qué tengo que leer yo la palabra? ¿Acaso que yo no tengo criterio? No, yo también tengo criterio. No, por favor. Entonces yo soy como Dios. Así fue como entró precisamente el orgullo en el corazón del hombre. Lo vamos a ver aquí.
orgullo de revelación, como espero que recuerden los conceptos que acabamos de leer. Ven que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Exactamente igual que con David, y vio, y ahí utilizó la imaginación. Y dijo, wow, si yo me como ese fruto, por cierto no es manzana, pero dijo, si yo me como ese fruto, entonces dijo, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ah, sí, dijo ella. Si yo como ese árbol, yo voy a tener sabiduría, yo voy a ser como Dios. Dios no es justo. Por algo el Señor no me lo quiere dar porque no quiere competencia. Tan linda la serpiente, cómo me aconseja de bien. Qué amiga más preciosa la que yo tengo. Cómo no la había conocido antes. Es que qué lindos consejos me da. Me está llevando a otro nivel. Mire que prefieren creerle a cualquier persona menos a Dios. Dios ya habló, Dios ya lo dijo en su palabra. Y la mujer vio, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Redención, orgullo de redención. Entonces tomó de su fruto. ¿Cómo me lo puedo comer? Pues obviamente lo primero es cortarlo del árbol. Entonces tomó de su fruto. Lo segundo que hizo fue, lo primero es pensarlo. Revelación, no, yo quiero sabiduría. No, sí quiero sabiduría. Entonces tomó del árbol. Y el de satisfacción, aquí les puse una manzana, pero ya saben ustedes que no es una manzana. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, se satisfacieron. Comieron y, ¡oh, qué rico está! Eso es, cometieron el pecado. Se satisfacieron haciendo lo que no era agradable ante los ojos del Señor. Entonces ahora quiero llevármelos a la parte final, Dios y el orgullo. Por favor, una hermana que me lea el Salmo 138 y también Lucas 14:11, por favor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gracias. Mira, dice, mas al altivo mira de lejos. Hermano, si usted quiere estar cerca de Dios, lo que tiene que hacer es dejar el orgullo por un lado y volverse una persona humilde, porque Dios ve de lejos al altivo. Siguiente, por favor, hermana Mari. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ven, hermanos, ese es el orden. Si uno se enaltece, entonces uno va a ser humillado, pero si uno se humilla, entonces va a ser enaltecido. Esto es una equivocación, hermanos. Nosotros pensamos que nuestro camino debe ser hacia arriba y realmente el camino siempre debería ser para abajo. Hermanos, oiga bien, la ruta a la exaltación es la humillación. No hay otra ruta, no hay otro camino, no lo busque. No piense que es para arriba, buscando la preeminencia, buscando que me miren, buscando que me nombren, buscando una posición. Esa no es la manera, hermano. Eso es orgullo. Acuérdese, el camino a la exaltación, el camino es la humillación. No hay otra ruta. No se equivoque, por favor. Un varón que me pueda leer estas dos citas bíblicas. Primero, Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén, gracias. Ven lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y número 1 es los ojos altivos. Los ojos altivos. Hermanos, en los ojos se refleja cuando tenemos orgullo. Es precisamente lo que dijo C.S. Lewis, es vemos de menos. En los ojos se refleja, hermano, nuestros ojos. Solo ahí se sabe si hay orgullo o no hay orgullo con nuestros ojos altivos. Proverbios 16:6, por favor, hermano Erwin. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Gracias. Mire, dice no quedará impune, no quedará sin castigo. Todo altivo va a tener su castigo. Si usted no quiere ser castigado, yo no quiero ser castigado, debemos ser humildes. Y la última, hermano Erwin, por favor.
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Gracias. Aquí está diciendo Pablo Timoteo que para enseñar la palabra del Señor dice no un neófito. Neófito no es una mala palabra, no es una mala expresión. Neo es nuevo y fito es conocimiento, no un nuevo en el conocimiento, porque un nuevo en el conocimiento se va a enorgullecer del privilegio que tiene. Como les dije al principio, si el Señor nos bendice con dones espirituales, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, una persona nuevecita y se llena de orgullo porque está fluyendo en el Espíritu. Son dones del Espíritu, no son dones nuestros, son dones que Dios nos regaló. Así es que nosotros no podemos llenarnos de orgullo ni de las cosas espirituales que podamos hacer. Ah, pero yo paso 1 hora orando, hermano. No, usted no sabe cuánto oro yo, no, si oro 2 horas, pues, o sea, olvídese, casi no hay nadie que ore 2 horas. Mejor no oraría nada, hermano, porque no le sirvió, se llenó de orgullo. No, hermano, usted no sabe cómo interpreto yo la Biblia. Mire, yo me he criado a los pies del pastor Carlos y todo lo que yo he aprendido. Ay, hermano, mejor no hubiera estudiado porque lo llenó de orgullo. ¿Ven cómo nos llenamos de orgullo de las cosas que pueden ser santas? Al contrario, con humildad. Por eso en este caso dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Hay una condenación, hermanos, cuando nosotros nos envanecemos. Es una condenación. ¿Por qué del diablo? Porque el que se condenó primero fue el diablo. Hubo una condena para el diablo y la misma condena es para nosotros si nos llenamos de orgullo. Y esta es la última cita bíblica con la que vamos a finalizar con relación al orgullo. Solo de una cosa sí podemos alabarnos. Claramente lo dice la Biblia. No dice llenarnos de orgullo, hermano, porque el orgullo sigue siendo pecado. No llenarnos de orgullo, pero mire lo que dice claramente. Jeremías 3, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, si algo debemos procurar nosotros, ¿qué dice ahí? En entenderme y conocerme, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el trabajo, hermanos. Nosotros no deberíamos de enorgullecernos por lo que tenemos, en lo material, por lo que somos, porque si algo tenemos es por la misericordia de Dios, y si algo somos es porque Dios nos ha bendecido, hermanos. O sea, uno no puede decir, pero hermano, pero sí deme alguito de gloria porque sí soy inteligente. Sí, hermano, usted podrá ser muy lindo y muy inteligente, pero si es inteligente, Dios lo hizo inteligente. Y si lo hizo guapo, Dios lo hizo guapo. La gloria es para el Señor, hermanos. No, pero mire las habilidades que tengo. Si tiene habilidades, esas se las dio el Señor. Pero hay algo que a nosotros sí nos corresponde y es entender a Dios y conocerlo. Eso es, en el estudio de la palabra del Señor. En eso sí, miren, hermanos. Pero le digo una cosa, cuando entendemos y conocemos al Señor, nosotros no nos vamos a llenar de orgullo, sino al contrario, nos vamos a llenar de humildad, porque en la Biblia vamos a conocer quién es Él y vamos a conocer quiénes somos nosotros. Así es que en esto dice la Biblia, en esto sí, hermanos, en esto sí nosotros podríamos alabarnos, dice la Biblia. Yo le voy a buscar ahorita qué significa la palabra alabarse, si me olvidó ponerla. Déjeme ver. Jeremías 3:23, déjeme ver. Déjeme ver. No sé si esa es la cita, déjeme ver. Perdón, la tengo mal, es Jeremías 9:23, disculpen ustedes. Jeremías 9:23. Ahorita les doy la definición de alabarse. Dice la palabra, mire, no se alabe. O sea, la palabra alabarse es halal. Halal significa ser claro, de sonido. Por lo general de color brillar, he aquí hacer un espectáculo. ¿Sabe qué dice? Alabarse no es llenarse de vanagloria, alabarse es darle la gloria al Señor. Eso es lo que significa halal, de ahí viene la palabra aleluya.
aleluya, y darle la gloria al Señor. Si en algo usted le va a dar la gloria al Señor, por supuesto que se la tiene que dar en todo, pero en esta parte habla de la palabra alabarse es halal, es darle gloria al Señor y estar súper contento y feliz, pero dándole la gloria al Señor, porque el Señor le regaló el entendimiento y el conocimiento. O sea que ni siquiera alabarse piense, pero en eso sí me puedo enorgullecer. No, tampoco, porque seguiría siendo orgullo, seguiría siendo pecado. Si yo digo, pero yo ya entiendo un poquito más al Señor. No, pregúnteme, cuando quiera saber algo del Señor, pregúnteme a mí. Yo le voy a poder contestar qué es lo que Dios dice, porque yo conozco su palabra. Esto no, la gloria sigue siendo para el Señor. Le damos la gloria al Señor porque nos regala el entendimiento y el conocimiento de quién es Él. Amén. No sé si tienen alguna duda, porque con esto yo estaría terminando la presentación. Muchísimas gracias, pastor. No sé si tienen alguna duda con relación al orgullo, hermanos, o algo que quieran ampliar, o usted, hermano Ervin, o hermana Mari, o alguien más, por favor. Yo lo que quería quizás comentar, pastor, y para primero que nada darle las gracias, y en segundo lugar lo que quería era comentar que vi que justamente cuando estábamos leyendo, cuando la serpiente estaba con la mujer, Ajá. que la mujer luego que tuvo la revelación y que dijo algo que era, aparte que era un fruto agradable a la vista, era bueno para alcanzar sabiduría. Y creo que, digamos, creo que parte de ese orgullo que nosotros estamos siempre tratando de alcanzar es buscar cómo saltarnos la verdadera sabiduría, que era comer de todos los árboles del huerto, específicamente o especialmente el árbol que representa al Señor Jesucristo ahí en el huerto para comerlo, y que era la única manera que realmente nosotros podemos alcanzar sabiduría, y eso lo confirma con lo que estamos leyendo ahorita en Jeremías 9:23. Es decir, que es la forma justamente de nosotros poder alcanzar la sabiduría correcta. Y lo que el enemigo nos ofrece, que lo hacemos nosotros, es siempre tratar de buscarnos cómo cruzar el camino para buscar el atajo y no buscar la sabiduría que viene del Señor, que justamente es la humildad, pues. Sí, sí, es cierto, muchas gracias. Sí, generalmente el diablo lo que nos presenta es el camino corto. Exacto. Pero el camino corto no nos va a llevar a ningún buen lugar, hermanos. Exactamente. Sí, gracias por la observación. ¿Alguna duda, hermanos, con relación al tema que estudiamos hoy? Una pregunta. Por favor. Cuando uno tiene orgullo, ¿es cuando uno no está conforme con lo que es o con lo que no tiene? Sí, mire, hay que tener un balance, porque uno puede tener aspiraciones. Entonces todo depende cómo le viene ese deseo. No, por ejemplo, si es joven y no ha terminado su carrera universitaria, ese es un deseo. Ese no es un mal deseo, ese es un buen deseo y es algo que tiene que terminar. Pero estamos hablando de que está en una posición y quiere algo, pero que no hay manera de alcanzarlo no hay manera lícita de alcanzarlo. Por eso pusimos el ejemplo de David. Usted mencionó algo ahorita. ¿Tiene algún ejemplo en mente como para que lo podamos discutir, hermano Juanito? Por ejemplo, uno se vuelve orgullo por el puesto que tiene otra persona, por ejemplo, y entonces yo ya comienzo con altivez o algo por el estilo, porque a mí me ha pasado realmente. Yo he ayudado a muchos a seguir adelante y yo me quedo abajo, pero entonces ya entra como un orgullo en ese espacio. Sí. Sí, ahí es orgullo, hermano Juanito, porque miren, Dios le ha permitido ayudar a otras personas para que puedan escalar, pero usted sigue ocupando su misma posición. Esa es la posición que Dios quiere para usted, porque qué interesante que sí puede ayudar a otros escalan y usted no. Quiere decir que Dios por alguna razón lo tiene en esa posición. Y mire, no se sienta mal, o sea, creo que todos hemos pasado por esa etapa. Yo me recuerdo en mi primer trabajo, yo igual, o sea, me recuerdo que cuando trabajaba y veía, yo decía, wow, qué listo soy, qué inteligente, estoy al mismo nivel que mi jefe. O sea, yo le hago el trabajo a mi jefe. No, el jefe queda re bien con la junta directiva y nunca dice de dónde viene. Y esas cosas suelen pasar, pero a veces es Dios probándolo a uno. A veces Dios humillándolo a uno. Y yo decía, pero si yo le hago el trabajo al jefe, yo le presento los casos, yo hago todas las cosas, yo me quedo trabajando sábados, domingos.
Yo debería ser el jefe. ¿Y sabe qué decía yo? Pero qué humilde soy, porque no se lo digo a nadie. Sí, pero lo pensaba en mi mente. Entonces, era Dios probándome a mí. Y muchas veces pasa eso, que Dios permite que otras personas sean exaltadas y uno que dice, pero en verdad que, ala, ¿cómo pudieron ascender a esta persona? Imposible. Pues que de verdad no tenía ni los talentos ni las capacidades, tenía el cuello, saber qué habrá hecho, piensa uno. Pero es Dios probando el corazón de uno. Acuérdese, el que se humilla será exaltado. En su tiempo Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, hermano Juanito, pero sí creo que eso es orgullo. Eso me viene a que hace a los 10 leprosos y que regresó Ajá. solo uno. Yo ayudé a varios a escalar y solo uno regresó, o más bien se acordó de mí y él me ayudó para escalar también. Ajá. Él bajó y me ayudó a escalar. Ajá. Sí. Sí, mire, hermano Juanito, en esto, ese es el propósito que Dios tiene para su vida, porque uno tiene que seguir haciendo el bien, dice. O sea, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir haciendo el bien, seguir haciendo el bien. Un día del Señor recibiremos nuestra recompensa. No esperemos que la vamos a recibir del hombre, y pudiera ser que a veces Dios también nos prueba y uno dice, tal vez estoy ayudando a alguien para que me ayude, y uno debería ayudar desinteresadamente. Así cuando no nos ayuden y no nos devuelvan el favor y no nos vamos a enojar. Yo no sé si se recuerda de José, cuando le interpretó los sueños al copero y al panadero. Así es, así es. Ya no me acuerdo quién fue el que murió, yo creo que fue el panadero, ¿verdad? Panadero. Sí, el panadero murió. El panadero fue. Y cuando sale el copero, le dice, ay, ¿te acuerdas de mí? Le cuentas a Faraón. Y no sé si lo ha leído, que claramente dice, y él se olvidó de José, pero clarito dice ahí, y él se olvidó de José. Es que no era el tiempo todavía. Un día Faraón tuvo un sueño y entonces se acordó el copero. Ese era el tiempo del Señor. Entonces, miren, a nosotros los creyentes, Dios tiene un trato diferente que para los inconversos. Dios está tratando cosas en nuestro corazón que nos van a servir en la eternidad. A ellos solo son cosas que les sirven temporalmente en esta vida pasajera, pero a nosotros no, nos está preparando para la vida que vamos a tener en el cielo. Entonces, recibamos con gratitud, ayudamos, y si nadie se acuerda de nosotros, Dios no quiso que se acordara. Como en el caso de José, en su tiempo usted recibirá su recompensa, y si no la recibe aquí, seguramente la va a recibir en el cielo. Amén. Se me viene a la mente, pastor, el ejemplo de Moisés. Se recuerda que Moisés, él sabía, había recibido la promesa de que por mano de él iba a liberar al pueblo, al pueblo del Señor, ¿no? Sí. Y la forma en la que él trató, de alguna manera, de redimir, o tuvo esa revelación que hiriendo al egipcio porque estaba maltratando al israelita, pues por ahí iba a comenzar el Señor a liberar al pueblo. Y mire lo que sucedió. Sí. Sí, gracias por mencionarlo, hermano. No sé si se ubicaron en el pasaje. Esto es cuando Moisés todavía estaba en el palacio y había un egipcio que estaba maltratando a un israelita, y Moisés lo defendió, y al defenderlo, por quitárselo encima, lo mató. Es como dice el hermano Ervin, Moisés sí tenía el llamado para ser el libertador, pero no era este ni el tiempo ni el método. Ni la forma. Ni la forma. Por eso, qué bueno que lo mencionó hermano Ervin, porque hermanos, a ustedes tal vez les dieron alguna palabra de profecía, o usted va a hacer algo importante en la vida. Hermano, no salga corriendo a que eso se cumpla. Si eso es de Dios, se va a cumplir, aunque usted no meta sus manitas, ni las meta, para que sepa que fue Dios. Yo me recuerdo que tantas cosas que pasaban, solo para que sepan, yo llegué a la iglesia en el año 87, y desde el año 88 el pastor Carlos me profetizó que yo iba a trabajar con él. 88, y llegué a trabajar en el 2013. Estamos hablando cuántos años después, hermanos. Pero uno no hace que las cosas sucedan, porque ese es el orgullo. Ahí entonces viene el orgullo de revelación, ya me lo dijeron, pero hay que esperar el tiempo. Entonces uno empieza a buscar los métodos, me le pongo enfrente al pastor para que me vuelva a ver, le recuerdo que él mismo me dio una palabra de profecía para que no se le vaya olvidando. No, hermanos,
Si Dios habló, Dios lo va a cumplir, porque ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ustedes confíen en el Señor. Es que tú vas a ser el líder a las naciones. Y entonces dice uno, ahorita quiero mi canal de YouTube. Bueno, tal vez Dios no es ese el método que quiere utilizar. Tal vez Dios quiere primero que aprendamos paciencia, que aprendamos humildad. Probablemente sí Dios habló y se va a cumplir, pero en el tiempo del Señor. Miren, sí había una cosa bien importante. Dios sí quería que Adán y Eva fueran como Dios. Si hubieran comido primero del árbol, ¿qué árbol tenían que haber comido primero? ¿Qué árbol tenían que haber comido primero? Es de pregunta de examen. De la vida. Ajá, correcto. De la vida. El árbol de la vida. Tenían que haber comido primero el árbol de la vida y después podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ven que es lo mismo que mencionó el hermano Ervin. Se adelantó un paso. Se adelantó el pasito. Un pasito y nos trajo una tragedia para todos. Si él hubiera comido primero el árbol de la vida, después hubiera podido comer del otro árbol. En ese orden, porque dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sí tenía que haber comido primero el árbol de la vida y después podía comer del otro árbol. Se saltó el paso, se lo hizo a la carrera, lo mismo que Moisés a la carrera. Por eso también uno tiene que esperar el tiempo, no solo la forma. Bueno, ya me dieron una palabra de profecía, excelente. Es Dios el que habló, excelente. Confíe y espere, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. ¿Verdad? Así es que gracias por el ejemplo, hermano Ervin. ¿Alguna pregunta, hermanos? O solo el hermano Juanito, solo el hermano Juanito, el hermano Ervin y yo hemos cometido esa falta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, re bien, muchas gracias. Adelante, hermana Glenda. Gracias, Pastor Eric. Sí, es que usted citó Filipenses, Pastor Eric, Ajá. y yo estaba leyendo acá en Filipenses 4:6, donde dice que no nos preocupemos por nada. En cambio, oremos, dice, por todo, dice. ¿Sí? Y díganle a Dios lo que necesitan. Y bueno, ustedes saben ese pasaje, ¿verdad? Pero mi pregunta es, Pastor, si el orgullo se puede filtrar en medio de nuestras preocupaciones y ansiedades, porque podemos leer 1000 veces este versículo, pero lo que usted decía, no nos sentimos gozosos en medio de las preocupaciones, ¿verdad, Pastor? Entonces, sí se puede filtrar, ¿verdad? El orgullo. Se puede, mire, tan se puede, hermana Glenda, y mire, yo lo voy a contar. Aquí estamos delante del Señor y yo también abro mi corazón. Yo también me he quedado meditando y digo yo, ¿qué tanto he albergado esa palabra yo en mi corazón? Regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Y yo, la Biblia dice que uno se juzga a uno mismo. Y yo cuando he estado orando y meditando le he dicho, Señor, honestamente esa palabra todavía no ha echado raíz en mi corazón y no ha dado fruto. Porque yo no soy de los que, ¿para qué le voy a mentir? Yo no soy de los que se ponen contentotes, hermanos, cuando tengo un problema. Ay, hermanos, gracias que no tengo dinero, no tengo ni para comer. Qué lindo, porque voy a ver la mano del Señor. Vaya que estoy enfermo, qué bendición. Yo no soy de los que dice, y ahí dice regocijaos. Santiago dice tened por sumo gozo. Entonces yo se los mencioné, no por ustedes, se los mencioné por mí, porque yo ahora en mi meditación estaba pendiente de, pero si la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, ¿y por qué no le estoy dando gracias de corazón? No, mire que ayer, si no han visto la prédica del pastor de ayer, por favor, mírenla. Sí, la de ayer. No, se echó una pregunta, hermanos, que yo, Dios mío, dije, ¿qué pregunta esa? Preguntó, ¿ustedes alguna vez le han dado gracias a Dios por su lujuria? Yo, ¿qué? Uy, de que eso es pecado mencionarlo aquí en la iglesia, hermano. O sea, no hablemos de eso, porfa. O sea, no me avergüence, pastor, por favor. Y dijo, ¿le ha dado alguna vez gracias? Sí le voy a contar. Yo hace poco estaba hablando precisamente con él y le dije, mira, a mí me cuesta que cuando cometo una falta me mortifico. Y él ya me había hablado de darle gracias al Señor. Y lo practiqué ese día y ya después cuando llegué le dije, mira qué lindo, porque saber que cometo una falta me hace entender que soy un ser humano y que sigo necesitando al Señor. Y me dijo, vas por el camino correcto. Y entonces ahora se enfocó con la lujuria.
Y dijo, solo lo mencionó de paso y así podemos mencionar cualquier falta, cualquier pecado. Y dice, no es para que nos alegremos y no para que nosotros nos disfrutemos el pecado y bueno, como le quiero dar más gracias, voy a pecar más de lujurioso. No, es solo para decirle, Señor, gracias porque tengo una falta en la cual tú te puedes glorificar. Gracias porque sigo siendo débil y la Biblia dice que cuando soy débil soy fuerte. Gracias porque cuando soy pobre soy rico. Entonces, en esto, hermana Glenda, analicemos, hermanos, si la palabra está hallando cabida en nuestro corazón. Yo ahora estoy agarrando versículos. Mire, yo había agarrado la Biblia así de corridito, que en un año la quiero leer y todavía tengo el plan. Pero estoy leyendo y me detengo poquito a meditar y digo, Señor, ¿esto yo lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando? No, si hasta lo puedo predicar, pues. Pero no, la pregunta que vale es, ¿lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo? Y yo cuando lo miro digo, exactamente no lo estoy viviendo, porque no me alegro cuando viene un problema, no estoy encontrando el bien que hay detrás de esta situación. Y tiene que haber algún buen propósito, porque así dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, hermana Glenda, qué bueno que lo pudo ver. Ahí es donde se mezcla el orgullo. ¿Y por qué no doy gracias? Porque yo tengo orgullo y yo no merezco, yo merezco más, yo merezco mejor. Yo no tengo por qué estar pasando penas, hermano. Yo no tengo por qué estar enfermo, hermano. Eso es lo que dice mi diosecito. Y entonces eso es lo que, ahí es donde, como dice usted, se nos coló el orgullo, pero es porque lo tenemos en nuestro corazón. Gracias, Pastor Eric. También podríamos decir, Pastor, tomando el mismo ejemplo de Glenda, hacerlo al revés, o sea, dar una especie de falsa, ¿cómo se llama? ¿Qué es orgullo al final? Digamos una falsa religiosidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O falsa humildad. Por ejemplo, una falsa humildad, esa es la palabra correcta, porque de alguna forma lo que yo puedo hacer, digamos, al estar en una situación como esa, es decir, del diente al labio, te doy gracias por esta situación, aunque por dentro yo me esté muriendo y esté teniendo todo el temor del mundo. Sí. Cuando en ese momento, si el Señor está permitiendo que eso salga en mi corazón, es para decirle, Señor, me siento así de esta manera, no estoy sintiendo justamente el gozo que yo debo sentir. Sí. Y gracias por dejarme saber que esto está pasando en mí, porque demuestra que definitivamente te necesito más de lo que yo creo. Sí. ¿Verdad? Sí, eso también puede pasar, hermano Ervin, gracias por mencionarlo. Sí, a veces nos llenamos de falsa humildad, sobre todo delante de la gente. Yo me recuerdo un hermano que le chocaron el carro en la iglesia estando en el servicio y se chocó y cuando salimos y todo, ¡ay, qué pena! No, tranquilos hermanos, Dios quitó alabazo el nombre del Señor. Pero por la forma y el tono uno sabía que él se estaba tratando de convencer a sí mismo de que eso era real. No, tranquilo hermanos, Dios tiene control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, regresen a su culto, muchas gracias por acompañarme. Y, bueno, te dejamos solo pues, o sea, entonces puede ser que sí haya una falsa humildad, ¿verdad? Si le dicen, ay hermano, qué lindo predicó, ay hermano, la gloria es para el Señor, usted sabe que yo soy un inútil, pero Dios es todo para mí. Y por dentro diciendo, gracias, ¿verdad? Entonces es una falsa humildad, eso es orgullo también. De hecho, para que sepan, qué bueno que lo mencionó hermano Ervin, hay orgullo de superioridad y hay orgullo de inferioridad, para que lo sepan. ¿Saben cuál es la figura linda? Y ya le dejo tarea, hermano Ervin, qué pena. Cuando el Señor Jesús se montó en el asna y en el pollino, el asna, la mamá asnita, representa el orgullo de exaltación y el asnito representa el orgullo de humillación. Entonces hay gente que se siente orgullosa de, sí, como yo no soy de la foto, por eso ni me invitaron al grupo, hicieron su convivio y ni me invitaron los hermanos Flores, o sea, como ellos a otros son los que invitan, ¿verdad? Y se sienten felices, sí, correcto, el pobrecito de mí también es orgullo, para que sepan. Entonces, qué bueno que lo mencionó, porque es justo, el lugar justo, hermanos, o sea, ni para arriba ni para abajo, porque a veces uno cree que uno es humilde porque uno siempre está para, no, como yo no sirvo, no, como lo vil y lo menospreciado. Si lo decimos de corazón está bien, pero a veces lo decimos como para esa falsa humildad, entonces sigue siendo orgullo. Esto estuvo bonito de los animalitos, hermano Ervin. Tremendo. Muy sí. Bueno. ¿Alguna pregunta, hermanos? Para ir finalizando, porque ya va siendo hora que descansen. Bueno, pues vamos a orar, pastor, si usted quiere, vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza que recibimos hoy. No sé si hay alguna petición y si quiere, pues vamos a dejar de grabar para luego quedarnos orando y poner la petición delante del Señor. ¿Les parece? Bien.
Amén.